Mi nombre es David Esteban Arteaga, yo soy egresado del Liceo Val en el año 2004, soy politólogo de la Universidad Javeriana, tengo una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos también de la misma universidad y en la actualidad me desempeño como consultor en temas de construcción de paz. He trabajado mucho tiempo con el sector educativo, trabajé con la Secretaría de Educación de Bogotá en un par de oportunidades, he trabajado también en convenios con el Ministerio de Educación Nacional y organismos de cooperación internacional como es la Fundación Plan y UNICEF. Los últimos 3 años en un proyecto que es el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz, que de hecho me permitió como la oportunidad de volver a reencontrarme con mi colegio, porque el colegio, digamos que Educapaz tiene un par de trabajos muy fuertes, uno en zonas rurales, particularmente en zonas rurales dispersas, en donde hay un trabajo muy fuerte con comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado y en donde hay como una apuesta en pro de la calidad de la educación rural y un poco de transformar esas brechas que hay frente a lo rural y lo urbano, pero también con un énfasis muy fuerte en la construcción de paz justamente en esas zonas que han sido tan golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Y otra línea que es una línea más urbana, que es la línea Crece, en donde hay como todo un tema de aprendizaje ciudadanos, de reconciliación, de educación socioemocional, de justicia restaurativa. Y pues cuando yo entré a Educapaz, justamente entré para ser gestor del programa en esa línea en la ciudad de Bogotá. Entonces fue, digamos, como un reencuentro con el colegio, porque el colegio se postuló y quedó seleccionado para participar en el programa. Entonces yo volví al colegio a ser gestor del programa, un poco a implementar el programa en el colegio, con ayuda, por supuesto, de los docentes, como a asesorarlos, a apoyarlos en la implementación de estos contenidos de paz. Entonces fue como una experiencia muy bonita que pues me tiene muy ligado a la institución educativa todavía, a pesar de ser un egresado pues de hace tantos años. Yo salí de 17 años, 16, 17, estaba como en 16, iba a cumplir los 17, y salí como a mitad de año. Pues el método de autoaprendizaje yo siento que ha sido, digamos, como ha tenido muchas ventajas en mi vida, particularmente, digamos, creo que el tránsito del colegio a la universidad no fue tan fuerte o no lo sentí tan fuerte como quizás otras personas de mi edad que cuando hacían ese tránsito se sentía mucho el cambio, ¿no es cierto?, entre el colegio y la universidad. Yo siento que el método tiene la ventaja o la facilidad de prepararlo a uno para el mundo universitario, por ejemplo, porque es muy similar a la forma en la cual uno estudia en la universidad, es decir, que pues, dependes de tu propio rendimiento, de cómo tú asumas el reto del estudio. Hay una cosa también que me parece muy chévere y es que el método del colegio da como la necesidad de exigirse a uno mismo, es decir, que sea uno el que se pone las metas, el que se pone los compromisos, el que aprende a cumplir sobre lo pactado, a exigirse además, digamos, que las notas sean altas, a exigirse a tener un nivel de exigencia y de excelencia. Creo que es algo que es muy positivo pues para el desarrollo después con el estudio universitario y con la vida profesional misma, digamos, para la vida en general. Siento que hubo muchas ventajas, digamos, para el tránsito frente a los otros, y es como cuando uno está en los cursos superiores en el colegio, yo me acuerdo que el funcionamiento es muy similar al de una universidad, pues uno entra y sale del colegio con total autonomía, va a presentar los exámenes y ya terminó las clases, se puede ir. Entonces siento que como que esa autonomía y esa disciplina para el estudio venía conmigo y eso no le pasaba a todo el mundo. Digamos que hubo chicos y chicas que venían de una educación mucho más tradicional, la que esa libertad con la que se encontraban en la universidad los sobrepasó y entonces ya no entraban a clase, en fin, digamos que, pero yo siento que también es como por eso, porque es como una libertad que se apenas conocen y entonces se desbocan un poco frente a ello y no lo saben manejar muy bien. Creo que el colegio tiene esa ventaja, que lo prepara a uno realmente como
para ese mundo universitario y para la autonomía que implica el mundo universitario y que implica pues tener que madrugar, levantarse, ir a una clase, después tener un hueco, por ejemplo, ¿sabes? Que eso que a otros les parecía rarísimo, como, uy, ¿cómo así que vamos a tener un hueco, un espacio entre clases? Pues para mí era lo normal, porque yo me acuerdo que yo en el colegio tenía clases en la mañana y había momentos en donde tenía hueco hasta la 1 de la tarde y otra vez a la 1 de la tarde retomábamos. Entonces, y esos eran espacios libres, digamos, que yo podía o estar en el colegio y estudiar, o salir a la tienda, o irme a mi casa y volver. Entonces creo que hubo una preparación, o el colegio tiene esa preparación que otros quizás no tienen. Siento que el método le aporta a uno como esa necesidad de exigirse, pero también como de ser responsable y de asumir uno la responsabilidad de hasta dónde va a llegar y en qué ritmos lo va a hacer, que también es importante, ¿no? Porque uno se exige, pero así como se exige también pasa que a veces pues la vida no está tan chévere y puede que pasen cosas que no funcionen tanto y que uno el mes no le vaya bien, pero uno tiene la posibilidad también como de no se tiró el año, no, o sea, hay la posibilidad como de reflexionar en torno a por qué pasan las cosas y a comprometerse a mejorar, y creo que eso es una cosa muy chévere que brindó la metodología del colegio, que brinda a sus estudiantes hasta el día de hoy. Siento que conservó varias cosas del método digamos, en mi vida personal y en mi vida profesional. Pues para empezar, creo que una cosa que todavía hago, que yo voy a ver si les puedo mostrar, es chistoso, porque, y esto es pura maña del Liceo Val, de los carteles que le ponen a uno ahí detrás en los salones en donde uno hace como sus planeaciones. Yo tengo planeaciones de este estilo, entonces escribo en carteleras como mis tareas, y usualmente tengo además como calendarios muy similares a los que se utilizan. De hecho, ni siquiera utilizo los calendarios del celular, sino que los tengo que hacer escritos como para programarme. Creo que esa programación de la semana y del mes, esa manera de pensar como programándose y poniéndose metas, la utilizo mucho y me quedó sin duda alguna del colegio. Pues creo que eso ha sido parte como de esas cosas que me han quedado. Y lo otro también es como saber que finalmente, o entender las responsabilidades que uno tiene, que creo que esa es una cosa muy bonita que tiene el colegio, y es como ese aprendizaje en libertad, como ese aprendizaje en autonomía, que no es como porque te toca o porque te lo están exigiendo otros, sino es por ti, por lo que tú haces por ti mismo, porque tú te comprometes, porque tú generas un compromiso y haces una solicitud de un examen porque sientes que estás preparado, y hasta que no sientes que estés preparado no lo vas a hacer. Entonces creo que eso es como una suerte de ética, si se quiere, frente a la vida y frente a comprometerse con cosas que yo creo que el colegio me ha dejado. Justamente estudiando ciencia política, esos temas sociales como que empezaron a ser cada vez más de mi agrado y de mi preocupación y de mi interés académico y profesional. Tuve la oportunidad de empezar justamente la práctica universitaria en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que era la entidad que se había creado en el momento en el que estaba la Ley de Justicia y Paz y como todo el proceso con los paramilitares, y yo entré a hacer mis prácticas ahí. Entonces tuve un trabajo que era muy fuerte emocionalmente, pero muy enriquecedor, porque mi trabajo era recibir los testimonios de las personas víctimas de los paramilitares que estaban buscando mecanismos de reparación administrativa judicial, y yo era como el primer filtro de las personas que estaban buscando esos mecanismos de reparación. Entonces ahí me entró como un interés muy fuerte por el tema. Después, digamos que con el tema de la paz, empezó también, digamos, como esa curiosidad, y la universidad sacó una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos. Yo ya había trabajado en varios lugares, y entonces tuve la oportunidad de volver a la universidad, de volver a estudiar y de estudiar una maestría en eso, que era algo que me gustaba y que tenía como toda mi inquietud sobre eso. Con el tema un poco más del activismo y del activismo político y del activismo en particular, y a partir, digamos, de la experiencia personal, pues darme cuenta que
que realmente lo que importa es el amor y que lo que importa es pues las relaciones fraternas y que lo que importa es que no, pues lo que está mal es discriminar y lo que deberíamos combatir es la discriminación. Entonces, pues por una historia de vida personal y a mí digamos que me correspondió un papel ahí, es el papel de hijo. Entonces un poco como que mi activismo fue o ha sido contar mi experiencia, qué es lo que es ser un hijo de una madre lesbiana, qué es lo que es tener una familia homoparental, qué significa eso, si es verdad que eso es terrible, que eso es oscuro, o cuáles son las cosas que nos pasan, y al final pues dar como un poco mi testimonio frente a que somos una familia como cualquier otra, con mucho amor, con mucho cariño, también con problemas, como cualquier otra familia, pero pues en donde lo importante es el apoyo que nos damos, y ese apoyo que nos damos pues también se dio entonces en ese plano del activismo y de la lucha y del posicionar un poco estos temas y de salir a los medios, a hablar, poder brindar ese testimonio de vida para que muchas otras personas que quizás no tienen la posibilidad de hablar, pues también sientan una voz que los está escuchando. Entonces eso ha pasado, digamos, con mi familia. Yo a los chicos y a las chicas del Liceo Val les recomendaría mucho, pues primero disfrutar, es decir, ser conscientes que son privilegiados por estudiar en el colegio en el que estudian, que tienen la oportunidad que no tienen muchos otros chicos y muchas otras chicas de aprender en un entorno en el cual pues prima la libertad, prima la responsabilidad, prima la autonomía, priman los aprendizajes significativos. Hay un montón de cosas que cuando uno está en el colegio da por sentado y que después cuando escucha a otros le parece como increíble que exista. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio nunca jamás en la vida a mí me molestaron por tener el pelo largo, por tener un arete, por tener un tatuaje, por temas digamos como de mi identidad y de mi expresión, ni a mí ni a nadie. Y yo sentía que eso, pues porque además debe ser así, pero yo sentía que a todo el mundo le pasaba algo así. Y después cuando uno ve otros mundos se da cuenta que no es cierto, digamos que hay un montón de colegios que reprimen, que son súper estrictos con ese tipo de cosas, que coartan mucho las personalidades de los chicos y de las chicas y sus expresiones, y siento que el colegio en eso está años luz, porque entendió que eso no es el asunto fundamental de la educación. Ha entendido que la educación, que el asunto fundamental de la educación es justamente un aprendizaje significativo que se basa en entender que somos seres humanos y que somos seres humanos diversos y que esa diversidad es muy rica y que por eso el colegio, digamos, tiene esa apuesta también de inclusión y de diversidad que a mí me parece que es fundamental y que quizás cuando uno está en el colegio no se da cuenta de eso. Entonces creo que es muy importante como ser conscientes de ello, darse cuenta que están en un entorno que es privilegiado y que si ustedes sacan lo mejor de eso que están viviendo, van a ser mejores personas, van a tener unas facilidades muy grandes de relacionamiento después con otros y con otras en otros entornos, porque después uno en la vida se encuentra personas muy distintas a uno, y si uno está en un modelito muy cerrado y muy esquemático, pues se sorprende muchísimo, pero el colegio creo que potencia el que nos encontremos con el otro de una manera auténtica, y eso es algo que es bonito y que creo que les va a servir mucho. Y lo otro también es como aprovechar mucho o generar esa conciencia sobre la autonomía, ¿no? Y sobre lo que implica la autonomía, que no es como yo hago lo que quiero porque sí, sino cuáles son las consecuencias de lo que hago, cómo mis actos afectan a los otros, pero como tampoco necesito tener un policía al lado para que me diga que es que esto está bien o esto está mal, sino que yo tengo la capacidad de racionalizarlo, de empatizar con el otro y de entender, digamos, cuáles son las consecuencias de mis acciones. Y creo que en eso el colegio también es muy vanguardista, porque yo no recuerdo nunca haber tenido como esa figura de autoridad que te dice esto está bien, esto está mal, esto está mal, sino que había más bien una guía frente a las acciones y frente a las consecuencias de las acciones, y creo que eso es algo muy importante y muy valioso.